Los terapeutas vienen en todos los empaques, en todas las presentaciones, de todas las formas y colores posibles. Hoy vamos a tener un ejemplo muy concreto de eso. Valga decir que, en mi opinión y en el movimiento en el que estamos en este canal, entendemos la palabra terapeuta en su más amplia expresión, incluso psicoterapeuta en su más amplia expresión, queriendo decir que hay y he conocido a muchos terapeutas tremendamente potentes que no necesariamente pasaron por la formación académica en psicología. Tenemos hoy entonces a nuestra queridísima Daniela Pérez, a quien conozco hace Sí, años. Enseguida hacemos las cuentas de cuántos años son. ya las Pero hice. bueno, ay, ok. Em, que pues es una expresión de eso que estamos diciendo y de esta postura que he venido manteniendo durante un buen tiempo. De hecho, la primera persona que yo conocí haciendo psicoterapia de forma muy potente se llamaba Clarita y venía del área del diseño y las artes. Y en términos de terapia sistémica, era una mujer muy potente y creo que esa fue la primera vez que me encontré con esa situación, que en ese momento me resultó un poquito contraproducente, pero he venido pues como caminando en eso. Muy bien, Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecida por esta invitación, demasiado emocionada. Qué bueno. Sí, Eh, muchas Empecemos por decir gracias. que no te encuentras en este momento en el país, no vives en Colombia. ¿Dónde estás ubicada? En este momento estoy en Atlanta, Georgia. La vida me Ajá, trajo acá hace 7 años. Eh, Estoy viviendo acá. Ujú. listo. Bueno, entonces, como ya lo hemos conversado antes de comenzar esta grabación, estas entrevistas contienen tres cuestiones básicas. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces y cómo fue que llegaste a eso? Listo. Ya llevamos varias personas, me gusta decir varias víctimas de este cuestionario, y con todas tenemos ese mismo pool de preguntas. Entonces, comencemos. ¿Qué es lo que haces y cómo lo haces? Ri, ¿qué hago? Yo creo que desde antes de meterme a todo este cuento del coaching y de terapias, era una solucionadora de problemas. Y ahora a lo que me dedico es realmente ayudar a la gente a aclarar su mente, a darle espacio al corazón para que hable, a sacarlos un poquito como del enredo que a veces trae la mente, del ruido de la cabeza y poner eso como en hilitos, cogerlo por hilitos y empezar a tejer otra cosa. Entonces, en resumen, le ayuda a la gente a aclarar sus confusiones mentales y a escuchar un poco más la intuición y el corazón. Mediante un par de herramientas o de quehaceres. Sí, la verdad es que yo soy como un popurrí, o sea, como que es Sí. como un salpicón de todo lo que ha funcionado para mí y fueron Ajá. partecitas que yo me fui encontrando, como desarrollando una caja de herramientas eh, que sirvieron en mi camino, ¿cierto? Siempre he sido una persona muy racional, soy ingeniera industrial por profesión, entonces siempre era muy racional, muy mental, y me costaba mucho conectarme con las emociones. Entonces todo este tema holístico se me abrió como, wow, o sea, me puedo conectar con el inconsciente y con los sueños y el tarot me da simbología y no sé qué. Entonces todo lo que fue funcionando para mí, ahora lo utilizo y me enfoco principalmente, pues como de tantas herramientas que tomé, el tarot ha sido como mi guía más grande. El tarot ha sido como tarot evolutivo, ha sido como la herramienta y el camino que se me abrió y que lo estoy disfrutando un montón. Esa es como la primera. Y el segundo foco de mi coaching
es la integración y la preparación para experiencias en estados expandidos de conciencia. Entonces son las dos grandes partes, las dos grandes formas y las disfruto un montón, las dos. Uh-huh. Ok, bueno. Entonces, obviamente, lo que va saltando pues como a la atención es de la ingeniería de producción al mundo de la asesoría o de la terapia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo vas conectando esos dos mundos? Claro que sí, Ri. Ri, yo creo que desde muy pequeña yo empecé a sentir un llamado muy grande a cuál es el sentido de las cosas, cuál es el sentido de por qué hago lo que hago. O sea, no es como, nunca lo hacía como automáticamente, sino como qué está pasando en mi vida. Empecé como a conectarme mucho con lo que ahora conozco como fenomenología, pero que antes era para mí como, wow, como pequeños milagros. Entonces, en el mundo de la ingeniería, eh, paralelamente, ese mundo que siempre me ofreció muchísima estabilidad financiera, empezó a abrirme caminos en exploración del ser. Y eso fue como algo que siempre desde muy pequeña me llamó la atención. Inicialmente, o sea, yo nací en una familia súper católica. Entonces, religión era como la forma en conectar con algo más grande que tú, ¿cierto? Y luego me fui para Francia a los 19 años y ahí fue como todos mis compañeros de universidad eran ateos, 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 y eso me puso a cuestionarme un montón todo lo que creía, cómo lo creía, la religión, la iglesia, o sea, como que me causó muchísima, me confrontó mucho. Y creo que como la primera gota o la primera semilla que cayó y que fue como, bueno, hay algo acá muy profundo que está esperando por mí, fue un momento en que visité, porque había prometido que si me iba para Francia, yo iba a visitar a la Virgen de la Rosa Mística, que es muy conocida en Colombia. Hay una gruta en la estación Aguacatala, creo, Sí. y esta virgencita está en Montichiari, Italia. Entonces yo dije, si yo me voy para Francia, que era mi deseo más grande de ese momento, yo estaba re enamorada por allá de mi primer novio, y yo decía, no, yo me quiero ir, pase lo que pase. Si eso pasa, yo voy a visitarte, virgencita. Eso, o sea, como desde mi fe, yo dije, me voy para allá. Y resulta que cuando se empieza a cuestionar mi fe y por la religión, yo dije, igual, yo cumplo mis promesas, yo tengo que ir. Y lo que resultó y lo que me estaba esperando era, yo pensé que era otra iglesia más, otro monumento más. Y resultó que la iglesia de la Rosa Mística es una iglesia súper pequeñita, una capillita, y cuando yo llego hay un campo lleno de girasoles. Y cuando yo miro eso, yo dije, oh Dios mío, o sea, sentí algo tan profundo y yo dije, esto es mi religión. La naturaleza es mi religión. La conexión con esto, este sentimiento es mi religión. No necesito ir a una iglesia, no necesito... Entonces empecé ahí a explorar y a explorar y a explorar y me devuelvo para Colombia y evidentemente pues no es casualidad que uno nazca en los lugares que nace. Colombia, que está tan nutrido de todo este tema espiritual, exploración holística. Entonces empecé a explorar cosas, ta, 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 ta. Y te encontré a ti también, que fuiste o sea, como de los grandes eventos que me han traído hasta acá, tú has sido uno de ellos y por nada eres conocido como un poco el que despierta a las brujas. Yo soy un vivo ejemplo de lo que pasó. Ok. Muy bien. Bien, entonces partimos de un punto de quiebre muy interesante y es eh, el cuestionamiento de las creencias Uh -huh. y el encuentro o el choque con otros sistemas de creencias y otras maneras de entender la existencia, la conexión con lo trascendente, etcétera. Al día de hoy, ya que vienes en este proceso de, yo no sé si diríamos migrar, pero por lo menos sí amalgamar la
y me disculpas la precisión, ¿ingeniería de producción o ingeniería industrial? Industrial. Pues eso es ¿Y la cuál es? misma cosa, pero las universidades lo Ah, bueno. llaman diferente. Ah, listo. Sí. Entonces, en este proceso de amalgamar la ingeniería industrial y el mundo de las terapias, ¿cuál es Ujú. el puente que encuentras hasta ahora? ¿Has visto algún puente donde se unen? Ri, yo me acuerdo que lo hablamos un día en terapia, yo te salí con ese término y fue ingeniería de las emociones. Para mí el puente entre la ingeniería industrial y este nuevo mundo es cómo yo también le puedo poner un sistema, o sea, personas que somos tan racionales, cómo puede ser mi vida, mis emociones, mis experiencias, un proceso, como lo es, como pasa en la ingeniería industrial, como los desafíos que atravieso, los retos que atravieso en la vida, como también tienen una situación, problema, un punto B al que quiero llegar, una forma en cómo me quiero sentir, una expectativa de lo que quiero cambiar. Y del punto A al punto B, pues hay un proceso que recorrer, que implica recursos, que implica energía, que implica relaciones, que implica fases de la vida. Entonces, como que, wow, ese es el puente, ¿cierto? Solamente que ya no me muevo en sistemas del corporativo, sino que me muevo en mi mundo interno y mi mundo externo. Ajá. Ahí lo encuentro, pues así Muy, como ha sido muy, como, muy, muy. wow. Por eso empecé con lo de como solucionadora de problemas. Eso no ha cambiado. Sí, Finalmente se transformó y ahora ya no estamos hablando de la industria, sino que estamos hablando del ser, es ingeniería del ser. por supuesto. Y de hecho, invito en muchas ocasiones a las personas a considerar nuestro sistema de creencias y valores como eso, como un sistema. Y a la mente misma como un tremendo sistema muy complejo, pues que hay que aprender a administrar. Entonces Total. hay un puente inesperado, pero muy interesante entre las dos disciplinas. Bueno, creo que estás enterada, sabes que en el mundo de la psicología académica y de la psicoterapia, pues existen unas posturas más o menos radicales en las que se sostiene que la psicoterapia y el acompañamiento psicológico, la sociedad psicológica y las terapias solamente deberían ser ejercidas por personas formadas en la psicología. De hecho, pues hay algunas posturas ya del orden del legal que lo ponen así. Pero claramente, pues nosotros no estamos en esa postura. Sin Ujú. embargo, para comunicarnos con eso, pues, ¿qué postura ofreces tú al respecto y por qué podríamos proponer que no necesariamente es así? Correcto. Pues yo siento que mi postura ha sido, en mi propio camino yo he conocido terapeutas que no necesariamente son también de la rama de la psicología, que no fueron a la universidad a, a eso, pero que desarrollaron una curiosidad inmensa por el ser, o sea, por entender cómo la fenomenología, la individuación ocurre en nosotros, cómo los arquetipos habitan en nuestra vida. Entonces mi postura es como, desde esa curiosidad, yo he experimentado terapias y coaches que me han ayudado un montón solamente por esas ganas, número uno, de servir, número dos, de saber que su propia experiencia es la escuela misma de donde se formaron y que no es lo único, pero que es una llave de entrada para ayudar y servir a otros. Ok. Ujú. De mi parte, la postura que yo he venido ofreciendo y en los tiempos pues que la docencia me convocó y me abrió los brazos, es más o menos la siguiente. La psicología puede ser entendida como ciencia o no, dependiendo del abordaje desde el cual estemos ubicados, la psicología. Pero la psicoterapia ya creo que es más bien un asunto como de arte,
oficio, Mm, incluso artesanía, que me parece que es muy bello, pues el arte sano. Creo que la intervención, la psicoterapia o la asesoría psicológica es más del arte, de la artesanía y del oficio, y no ujú, necesariamente tiene que ver con un elemento técnico y teórico, aunque alimenta y sirve bastante. Muy bien, ujú. entonces, ¿cómo haces lo que haces? Ri, pues así lo que te contaba, son como dos corrientes bastante interesantes. La primera es tarot evolutivo, Ajá. que también, pues como que estamos hablando de psicoterapia y de que grandes exponentes y que grandes personajes de la psicoterapia, eh, pues han estudiado el tarot también como una base arquetípica del proceso de individuación del ser humano, ¿cierto? Entonces para mí eso fue como wow, porque yo también soy muy racional, muy técnica en muchos aspectos, entonces fue como ok, ok, o sea que estas situaciones que yo estoy atravesando no son casualidad y que siempre serán parte del proceso que recorre esta humanidad. Entonces el tarot fue como una magia entre el storytelling, contar historias, salirme de mi Ujú. realidad, como extraerme un poquito de esa realidad y empezar a mirar como si fuera una película lo que me está pasando. Ok, o sea, el personaje cambia. Entonces voy a decir, pues, por ejemplo, acá lo tengo, y es como los personajes del tarot, cada uno como con una historia de aprendizaje, desafíos, luces y sombras. Y es como, wow, puedo ver mi historia, extraerme de lo que estoy viviendo y verla para poder observar desde otra perspectiva la situación que yo estoy atravesando. Y saber que cada carta tiene como una continuación y es como, y viene de una historia y trae una continuación. Entonces también da un poco de fe y esperanza y luz de que cierta situación que estoy atravesando, pues no me va a quedar ahí, todo es temporal. Entonces lo voy analizando así, como una historia, la vida es una historia. Y eso es lo más bonito que el tarot me ha traído a mí, es como que, ok, o sea, me puedo salir de esta realidad y verlo ahí. Entonces el tarot te da noción de proceso, noción de dónde estamos hoy en esta película. Literal, y de los recursos que tengo disponibles bajo esa situación. No solamente de la situación misma, sino de qué recursos Las tengo. herramientas. O sea, cuando estoy en esa situación, ¿cuál es el Ajá. aprendizaje? ¿Cuál es la luz de la carta, la sombra? Y como un poco Ujú. el reto para salirme de esa carta implica conocer tanto la situación, pues, o como conocer qué aprendizaje me trae, y una vez lo aprendo, pues cuando el aprendiz aprende ya, o sea, cambio, o sea, es como nivel 3 otro nivel, salto de nivel, ya no tienes que quedarte más ahí. Entonces, no solamente da pistas de la historia, sino pistas de todo, de qué recursos disponibles tengo para, o pues para aprovechar lo que me está pasando mejor y saltar de nivel, pasarme a otro personaje, pasarme a otra experiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, y la otra herramienta de la que estamos hablando es este uso o aprovechamiento del uso de los estados amplificados de conciencia como una herramienta terapéutica y el acompañamiento de los procesos de preparación, Uh -huh. acompañamiento en la experiencia y sobre todo la integración de este tipo de experiencias. ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegaste allí? ¿Cómo haces eso? Correcto. Eh, RIP. Llego ahí pues porque en esa misma exploración de, bueno, hay algo más, ¿cierto? Esto que me está pasando tiene un para qué y debe tener como algo más. En esa misma exploración de mi espiritualidad y de lo que eso representaba para mí, cuando vuelvo a Colombia, eh, recibo por ahí, sí, lo de fenomenología, o sea, 5 personas en 3 días me mencionaron a Víctor Viento, que sé, yo sé que tú lo conoces también. Entonces fue como, wow, ¿quién es este personaje? Y porque 5 personas que no tienen nada que ver entre sí, me
Lo me mencionas. presentan a esta persona, pues me lo mencionan. Y yo dije, cuando eso pasa, pues hay algo ahí. O sea, no me puede hablar el universo más claro. Hay algo que yo tengo que explorar. Me resonó, fui y ahí empecé a experimentar yo más como la medicina, lo experimenté para mí y recuerdo que mi primera experiencia fue literalmente nada, no vi nada. Y fue como, wow, no tuve ninguna experiencia. Pero la semana que sigue empiezo a tener sueños súper lúcidos, que hay también los sueños, que tú también entras ahí. O sea, es que yo tengo demasiado que agradecerte con esto. Pero resulta que en el sueño me dicen como tú vas a estar haciendo esto, pero tienes que recordar la intención, la intención, la Mm, intención. Y me lo repetían, la intención, la intención. Eso pasó, pasaron los años y luego por una tusa que yo tuve, volví a la medicina porque dije, o sea, no, mi mente racional, mi consciente no me permitía procesar esa tusa, no me permitía salir de ujú, ahí. Yo decía, necesito algo más. ujú, O sea, ya he hecho de todo, ya la terapia, ya lo he hablado, ya le he hecho ritual a esto, ya le he echado cartas, he quemado de todo, mm, he entendido por qué, qué voy a sanar, ya tenía todo desde la mente súper listo, súper racionalizado, pero en mi cuerpo todavía seguía ahí. Mi cuerpo todavía seguía en esa experiencia de Tusa. Entonces llega eh, una nueva medicina a mi vida y fue como, wow, o sea, por fin el velo de mi ego, de mi consciente se cae y me permite sacar lo que mi cuerpo necesita sacar, sentir lo que necesito sentir y verlo desde otra perspectiva súper, súper diferente, mucho más como mucho más compasiva, pero también permitírmelo sin la presión de lo que tiene que ser. Entonces ahí llegó y yo estaba también en la transición de que quería empezar a estudiar coaching, no sabía muy bien cuál coaching, por este tema de que lo técnico también es importante para poder servir al mm, otro. ujú, Y el universo me lleva a un masterclass en YouTube de una escuela en California de ajá, exactamente esto, preparación e integración de experiencias de estados expandidos de conciencia. Entonces yo dije, wow, ajá, ¿qué es esto? Y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Pues como que tuve una sesión y ujú, empecé y fue un curso de 10 meses súper intensivo con pues, ujú. en experiencia inmersiva en Costa Rica, y fue como, wow, sí, este es el camino que cuando sabes, o sea, es como que tu cuerpo sabe, esto es lo que hay que seguir, este es el camino que hay que confiar, hay que seguir. Entonces ahí fue como que empezó todo, eso fue en 2024 que hice el curso. Pues aquí tejiendo esa historia y ocupando Uh este -huh. lugar, pues como de entrevistador, me llama la atención que hay una serendipia, hay un Ouroboros, porque hasta donde vas diciendo, esto tuvo un punto de quiebre inicial que tiene que ver con una confrontación con tus sistemas de creencias mágicos, religiosos, trascendentes, etcétera. Y acabas de apuntar que esto se reafirmó o empezó a tomar una forma muy distinta a partir de un segundo momento en el que tienes un encuentro precisamente con eso mismo, a través de otro mecanismo muy distinto y con otras formas muy diferentes, pero, pero como que se cierra en el mismo puntico, choque, encontrón, confrontación con sistema de creencias y con el encuentro con lo trascendente. Eso, eso está muy interesante y lo veo muy bello, pues como que va siendo una formación un poquito poética. Total, es como literal un popurrí, o sea, es que la vida es Ah, tejido maravilloso, la vida es un tejido y como una preparación, como la historia del tarot, es como cada cosa te prepara para el siguiente eslabón, te va preparando, no es antes, no es después, es en el momento, un poco coincidencia, como cuando estás listo, pero el estar listo implica
que viviste experiencias anteriores, o sea, como que te Ujú. permitiste experimentar todo eso. Mi parte de ingeniería, pues de mi parte de ingeniería, que me dio ese sostén para atravesar todas esas experiencias y conocer gente. En Francia tuve ese choque y luego en Colombia, o sea, para mí, mira esto que se me acaba de venir, o sea, yo estuve siempre, desde los 13 años, yo quería salir de mi casa, me quería ir, o sea, como que mi alma era, vaya, estudia inglés, yo me ponía a ver, o sea, películas y no sé qué para poder aprender inglés yo solita irme, como siempre, siempre pensé que mi vida estaba en el exterior y me quería quedar en Francia y busqué trabajo, de todo, y la vida me volvió a poner en Colombia. Y en Colombia fue que me encuentro con todo este montón de Mm, información, de experiencias que me vuelven y me conectan con la raíz. Fue como vuelva, conéctese otra ajá. vez con su raíz y ya todo esto empieza a tejerse otra vez. A Ujú. tomar esta forma. Sí, se va tejiendo un viaje. Se va Total. tejiendo un viaje muy bello, muy hermoso. Y hablando Em, del tarot, ese viaje a Francia arrancó con el loco. Pues yo era una loquita, yo me quería ir con esas ganas de libertad. sí. ¿Y con qué arcano volviste de allá? Te fuiste con el Con- loquito. ¿Y con cuál volviste? Volví, yo creo que, a ver, un poco con la rueda de la fortuna volví a Colombia. Yo no sabía si me iba a quedar, no sabía si me iba a devolver y la vida empezó, me ofrecieron trabajo, yo ni siquiera quería buscar trabajo en Colombia y me llegaban trabajos y yo Ajá. llegué con un rueda de fortuna, es como, a ver qué va a pasar. A la luz de este proceso personal tan interesante, al día de hoy, ¿tú dirías que qué necesita aprender la ingeniería industrial de la psicología y viceversa? ¿Qué necesita aprender la psicología de la ingeniería industrial? Ok. Yo creo que la ingeniería industrial, ¿qué necesita aprender de la psicología? Siendo los procesos humanos. Yo me encontré con un corporativo que dentro de sus procesos carecía un poco como de el bienestar, cómo está mi equipo, cómo balanzo, o sea, cómo hacer un balance vida-trabajo, necesita como aprender también a escuchar que no todos los seres humanos se motivan de las mismas formas, que no todos los seres humanos pues tienen los mismos recursos o las mismas horas disponibles, o sea, como a humanizarse. Y la psicología de la ingeniería industrial es aterrizarse un poco, porque en la psicología a veces siento que es como nos podemos quedar mucho tiempo hablando, entendiendo la raíz, pero entonces cuando necesitamos un punto donde haya acción, o sea, es como que aterrizarlo, sí, como ese llamado a la acción para mí, es lo que Ajá, considero. muy bien. Entonces, cuando hoy en día una persona llega a trabajar contigo, pues, ¿qué crees tú que debería esperar o con qué efectivamente se va encontrando? Listo. Cuando llegan a trabajar conmigo, hace poquito estoy haciendo una mentoría y es como que es muy chévere porque es como que encuentra la gente en estos espacios. Y lo principal ha sido un espacio abierto a ser quien es. Entonces, como que a esperar es a descubrir un montón de cosas que tal vez estaban guardadas en cajitas y cosas que hoy pueden o crear un bloqueo para seguir adelante o que no he descubierto y que me pueden causar expansión. Entonces, cuando llegan es como un descubrirse y empezar un Mm, proceso de individuación un poco, de qué me funciona a mí. Yo siento que este es un espacio donde a mí me gusta un poco retar a mis consultantes a que se atrevan a explorar nuevas cosas para saber qué funciona para ellos, ¿cierto? Y con el tarot es a estar muy abierta, con una mente creativa, a pues como entender su historia de otras formas y a mirar qué experiencia le mm, ofrece esta
pues como la situación que están atravesando. Sabemos ambos, y tú por tu historia personal y por las relaciones que has tejido, debes también tener claro que en este momento seguramente hay muchas personas que están involucradas en un cotidiano que, aunque puede resultar algo cómodo, resulta tremendamente insatisfactorio, repetitivo. De vivir en lo cotidiano y en lo automático, resolviendo pues como niveles muy del orden de la supervivencia. Eh, Ujú. ¿Qué les dices hoy? Yo primero me pongo el corazón en la mano Ujú. y les digo, el peligro ya pasó, número uno. Y Ok. está bien permitirse explorar otras formas. Yo acabo de pasar por ese proceso. Yo el año pasado, hace un año y Sí. medio, pasé por un proceso de burnout. Y te voy a decir, cuando uno se polariza en una energía, yo estaba completamente en mi vida ingeniera, supervivencia, dinero, recursos, tiempo. Mira que todo es del orden como de lo masculino, ¿cierto? Tiempo, recursos, dinero, sobrevivir. Ajá. Y yo me polaricé en ese extremo y lo que ocurre cuando uno se polariza es que se quema, ¿cierto? O sea, no hay balance. Y yo estaba haciendo en ese momento como que hice todas las técnicas del mundo para contrarrestar los efectos del estrés en el trabajo. Pero llega un punto donde la pregunta es, ¿cuánto tiempo tu cuerpo puede sostener este proceso? ¿Cuánto tiempo tu cuerpo va a apoyarte en este proceso, cierto? Entonces, para las personas que están atravesando por este proceso es como todo está bien, o sea, número uno, todo va a estar bien, no tienes que seguir viviendo en modo supervivencia, pero para llegar allá y para hacerlo de otras formas hay que empezar con cosas muy pequeñitas y decisiones que sean muy coherentes a ese punto B. O sea, hablamos de proceso, ¿cierto? Entonces, es darse la oportunidad de experimentar otros estados en lo cotidiano. Y una vez lo permites experimentar, sabes que hay otras formas. Uh -huh. Hay otras formas, definitivamente. Muy bien. ¿Con qué otras cosas complementas tus haceres? Es decir, en este proceso que resulta siendo pues este viaje tan personal de irse encontrando con sus propios recursos y sus propias formas, uno va Uh teniendo -huh. encuentros con otras herramientas, con otros recursos. En mi caso, pues el reencuentro con la fotografía ha sido una cosa maravillosa. En tu caso, ¿qué otra cosa te alimenta? ¿Qué otra cosa nutre ese ser profundo en ti? Ri, mira qué linda pregunta porque el arte y las plantas siempre ha sido como, wow, mi rescate, ¿cierto? Cuando atravesaba procesos como que se me dificultaba darle cabida a mis emociones y a veces como que quería llorar, pero ¿para qué llorar? O sea, como que no, hay que salir adelante, hay que seguir. Entonces el arte era como, no, vení, démonos 2 horas y pintemos a ver qué sale de acá. Entonces es como la arte terapia ha sido una parte Ajá. fundamental de trabajo con mi inconsciente, de permitirle que saque lo que mi consciente quiere bloquear y no quiere ver y no quiere aceptar. Entonces trabajelo con arte. Y las plantas, cuando hablo de plantas, es literalmente trabajo con mezclas de hierbas para regular el sistema nervioso, rapé, eh, tinturas, hago mis propias tinturas. Entonces, como que esos son dos campos que me han conectado muchísimo con esa otra parte mía que es más de sentir, mi parte emocional, mi parte inconsciente, mi parte que tiene paciencia, mi parte que entiende que todo tiene un proceso y que no me puedo saltar del 1 al 10 en 3 segundos, sino que la naturaleza nos muestra un arte y un orden diferente y ciclos, los ciclos, el entendimiento de los ciclos. Entonces yo creo que esas son las dos grandes, creo que ramas que se han abierto para mí.
y que el trabajo con los estados expandidos de conciencia para preparación e integración, esas dos herramientas han sido mi, mis anclas. O sea, es como que para preparar, imagínate tú un proceso de preparación para eso, donde también te limpies los riñones y también te pongas y te despiertes con un tecito de coca para empezar a conectar con los sueños y empezar a generar información desde ahí, y luego en la integración darle cabida a una pintura o un trabajo con cerámica para que no tengas tanto enfoque en lo que pasó y en lo que viste, sino que te permita sentir y volver a estar conectado con la tierra a través de la cerámica. Entonces como que ha sido magia, o sea, como que ahí fue como, wow, hay una razón por la cual exploré todo esto, lo veo hoy Ajá, aquí, todo integrado. maravilloso. Y entonces, como traes esta herramienta en desarrollo tan interesante que conozco más o menos de cerca, que es el tarot, o el tarot evolutivo, o el tarot como eh, Uh -huh, oráculo y fuente de información arquetípica. uh -huh. ¿Cuál dirías tú que es el arcano o el arquetipo que más te ha marcado a lo largo de la vida? Y creo que voy a nombrar dos que han sido como Sí, muy importantes para mí. Eh, ya te los voy a mostrar, espérate, yo saco por acá las sí. cartas para mostrártelos. Acá tengo todos los mayores. Bueno, voy a empezar con este porque yo he sido como la oveja negra de la familia. La torre, la que vino a anunciar todos los cambios en mi familia, es como a tumbar las estructuras, la que nació en un sistema familiar súper conservador, súper religioso, súper estable, súper la norma, y yo no, que no quiero así. Desde chiquita fue como no quiero así. Usted no le gusta estudiar, a mí sí me gusta estudiar. Usted no le gusta salir, yo sí voy a salir. Entonces, como que esta carta que nos marca muchos los procesos de transición, que a veces son, ay, espérate, te la pongo acá, que a veces no los elegimos tanto, pero en otras ocasiones sí elegimos esos cambios. Siento que ha sido como un poco la misión de mi vida, como romper la estructura, romper esa torre de pensamientos de cómo tiene que ser la vida para mi familia y salirme de ahí. Lo bueno, te voy a decir, es que yo generalmente no elijo tirarme así como los personajes por la ventana. Yo entendí, la torre me ha enseñado que toda torre tiene escalas, ¿cierto? Ok. Entonces yo dije como, bueno, si esta es mi misión, yo quiero bajar las escalas y salirme de la torre antes de que se caiga. Y no que se Mm, me caiga encima la torre. mm, Entonces creo que esa ha sido como la primera carta, y la segunda definitivamente es mi carta de nacimiento, que cuando hacemos como una sesión de tarot evolutivo, lo ujú. que hacemos es mirar con tu fecha de nacimiento qué energía te corresponde, que es un poco numerología Ajá. mezclada con arquetipos del tarot. Entonces yo soy 5 por todas partes, ¿cierto? Entonces el 5 es el hierofante o el sumo sacerdote, que ahí donde lo ven es como una energía muy de liderazgo, una energía de Ujú. yo vengo a liderar, pero antes se utilizaba como, bueno, muy desde la religión y desde lo conservador, pero esta carta en estos tiempos se ha transformado a vengo a liderar desde mi propia verdad. Ya pasé por el loquito, ya pasé por el mago, ya pasé por la sacerdotisa, por la emperatriz, por el emperador, ya conozco, ya me conozco un poco para no solamente ser lo que la sociedad espera de mí, sino liderar desde mi propia verdad, liderar desde lo que funciona para mí. Unir, me encanta ese arquetipo porque es mucho, yo me siento mucho en ese arquetipo porque, y cuando estoy en ceremonia o cuando estoy en coaching, me siento mucho en ese arquetipo porque generalmente es unir el cielo y la tierra, o sea, como el puente hacia lo consciente, hacer consciente lo inconsciente. Ujú. Entonces, como que siento que ese ha sido cuando estoy en coaching, cuando estoy en terapia,
en sesiones, me siento mucho en ese arquetipo porque es como la gente sabe, pero no lo ha hecho consciente aún. Ellos saben, pero no lo han hecho consciente. Ajá. Entonces, ser ese puente de preguntas, de exploración, de retarlos Ujú. un poco con ciertas situaciones a que ellos mismos lleguen a su propia verdad. No a seguir el sumo sacerdote, sino a ser ellos su propio sumo sacerdote. Entonces son los dos arquetipos que yo digo, los amo y siempre han estado conmigo. Maravilloso. Ujú. Muy bien, va llegando la hora de que comencemos a cerrar, a dar ideas de cierre. Eh, Particularmente también yo me he encontrado en varios momentos con personas que por alianzas familiares o por corresponder a las expectativas que desde un poco antes de nacer se ponen sobre ellos, eh, pues van acudiendo a formas de vida, a estilos de vida, a oficios que no necesariamente es que no le correspondan, sino que le corresponden a esa persona que quiere responder a eso que se ha propuesto sobre él. Hace unos días estaba viendo un analista lacaniano que daba una definición muy interesante y todavía le estoy procesando esta idea entre la neurosis y la psicosis. Dice que la neurosis es una pregunta y la psicosis es una respuesta. La pregunta es sobre todo aquello que se piensa o se pregunta sobre el sujeto, incluso antes de que el sujeto exista. Todo lo que el contexto social y familiar se imagina o se pregunta acerca de ese sujeto y ordena u organiza al sujeto. Y la psicosis es ese sujeto respondiendo a eso. La respuesta que la Vivimos persona mucho en da psicosis. de eso. Me parece muy bello, me parece muy interesante y todavía hay que masticarlo un buen rato, pero desde allí yo también he conocido a muchas personas que han construido todo un estilo de vida a partir de la respuesta que le quieren dar al mundo, de aquello sobre lo que el Ujú, mundo pregunta sobre ellos. ujú, Y um, salir de allí o proponerse una manera distinta de vivir es un reto tremendo, es un desafío mayúsculo y es admirable que tú misma y muchas otras personas se vayan atreviendo y se vayan proponiendo moderarse, sin querer decir que haya que botar a la basura todo ujú, aquello que hubo antes, todo aquello que sucedió en la previa. Hace parte de la historia, hace parte del proceso, vale, sirve muchísimo y aporta mucha información. Eh, completamente de acuerdo. Es como verlo y integrado. No eres una cosa, no eres sí, la otra, eres un ser integral y cada experiencia se eh, va metiendo en tu célula y en tu cuerpo y en la forma en que vas interactuando. Es bonito ver eso. Ujú. maravilloso, es muy bello ver esos procesos. Y bueno, me alegra mucho haber podido compartir contigo este rato y que sirva para que las personas que nos ven en nuestras redes y etcétera puedan tener de primera mano información de Ujú. esta manera, estas otras formas en las que se propone hacer acompañamiento, psicoterapia, asesoría, terapia. Eh, Ujú. a esta serie de entrevistas también le hemos querido llamar psicoterapia en profundidad y creo que hoy con este encuentro contigo le hemos hecho mucho honor a ese nombre porque pues efectivamente nos vamos preguntando por cosas que habitan en lo profundo de nosotros y Ujú. que pues hay muchas formas de ayudarnos a permitirnos emerger esas cosas que nos habitan. Así que para cerrar, ¿qué quisieras decir? ¿Qué quisieras proponer, incluso preguntar? Y pues eso que acá, con lo que cerraste, espectacular, es cierto. Es como que
yo siento que siempre hay una voz, yo la llamaba al chucho, cuando me hablaba esa voz como que, oiga, hay otra cosa, oiga, ¿usted qué está haciendo? Oiga, vení. Yo le decía al chucho, ya me está hablando el chucho. Eh, um, todos, esa voz siempre está ahí para todos, ¿cierto? Eh, um, Ajá. y son unos valientes quienes se atreven a dar esos espacios como de escuchar, vení, ¿qué me está diciendo? ¿Cierto? En la vida hay como la vida es de decisiones, ¿cierto? Quedarse en los lugares que son cómodos, pero que no se sienten desde el corazón, es duro. Y atravesar los procesos de cambio también es duro. ¿Cuál duro eliges? ¿Cierto? Entonces, para mí fue eso, es como que yo tenía una vida en el corporativo que me ofrecía mucha estabilidad y era duro estar ahí. Y ahora estoy atravesando un proceso de transición, de cambio, de volver a conocer, de volver a arrancar, de volver. Y también es duro, pero elijo este duro, me encanta este duro, lo disfruto mucho. Entonces a la gente es como, háganle caso al chuchito que les habla, yo le digo al chuchito, a la voz del chuchito. Es como, ¿qué les quiere decir? Así sea salir a explorar algo nuevo, dense un mes de explorar nuevas cosas, es como, quiero un mes de muchas primeras veces. Cuando uno se abre a muchas primeras veces, se empieza a descubrir partes de uno que no tenía ni idea que estaban ahí. Entonces, como esa es la invitación un poco para todos. Muy bien, muy bien. Muchas Gracias. gracias nuevamente y pues nos Y volveremos a encontrar. claro que sí. Nos Muchísimas vemos. gracias por este espacio y ha sido una parte, o sea, aprovecho para decirte una parte fundamental de mi proceso. Mil gracias, mil gracias por dar a conocer todo este tipo de terapias, de personas, de estilos. Es que hay para todos los gustos y sabores, como empezaste esta sesión. Claro, hay terapeutas, los terapeutas vienen en todas las formas y los colores y los paquetes y las presentaciones, precisamente porque tenemos que estar diseñados para la gran diversidad de personas que existimos en el Total, mundo, por supuesto, claro que sí. total. Muy bien, gracias. Nos Gracias, Rick. vemos.